En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para poder abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en la casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre el Evangelio Dominical. En esta ocasión tenemos a Lucas capítulo 12, del versículo 35 al 40. La escritura y la liturgia de este fin de semana quiere canalizar la energía de cada cristiano para ponerle atención a las cosas que nos liberan, a las cosas que permiten que tengamos paz en nuestro corazón y que tengamos el sentido de la existencia. Muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pero no alimentamos el lado cristiano durante 6 días de la semana. Y eso puede ocasionar que entonces el cristiano esté famélico, esté sufriendo de malnutrición. Y el cristiano entonces no va a tener los efectos necesarios en el momento requerido. Es por eso que está esta parábola que Jesús agarra después de lo que pasó la semana pasada con el hombre que no pensó en nada más, no pensó en esposa, en tener hijos, en traer hermanos, no pensó en nada de ayudar a nadie, solamente en coleccionar más dinero, más dinero, más dinero, y le llegó su fin cuando no pudo ni siquiera gozar nada de esto. Jesús da un salto entonces y va a decir, pero no solamente es eso, es que los que ya están despiertos y saben que necesitan algo más, tienen que tener la lámpara lista. El texto quiere que entonces que nuestra felicidad, porque nuestra lámpara permaneció encendida durante los momentos difíciles, durante tus enfermedades, en los momentos en los que tuviste dudas, en los momentos en los que nada tenía sentido, cuando todo parece que va a salir mal y sale mal, y que tú pudiste tener una vida llena de Dios a pesar de, porque tu lámpara estuvo encendida. La fe entonces para nosotros, y yo la pongo de esa manera, yo me imagino a los felinos, que aún en medio de la oscuridad ellos son capaces de, con su mirada y sus ojos, de penetrar la oscuridad en la noche. Y por eso nosotros, de la manera como lo colocamos como cristianos, es la lámpara encendida. Sabemos esperar el momento de Dios en las 24 horas del día. No porque andemos esperando cuándo es el momento de Dios, sino porque cuando llega sabemos que es de Dios y podemos responder como cristianos. Y podemos entonces estar tranquilos que lo que hemos hecho y lo que hemos dicho está bien. Todos los días enfrentamos problemas, oramos, vamos a la Eucaristía, aprendemos Biblia, así que la claridad de mente en esos momentos es importante. Nos permiten recibir al Señor en nuestra casa, que es el Señor de la casa. Él es el verdadero Señor de la casa. Y vas a trabajar y tienes que hablar con tus amigos, tienes que hablar con los que trabajas, eh, vas al supermercado, la manera como interactúas con las personas también, no tienes que hablar nada, pero cómo te comportas dándole el paso a una persona, a la otra, se nota que estás tratando entonces que tu luz no quede opacada. Comienza el texto diciendo, no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino.
Jesús mismo, y ellos conservaron estas palabras, es por algo, porque Jesús lo ha de haber dicho. Llama al rebaño micron poimnion, el rebaño poimé, pero aquí es poimnion, micron poimnion, pequeñito rebañito. Eh, Podría tener dos significados. Imagínese usted que la comunidad cristiana primitiva todavía estaba en números pequeños. Eran pequeños grupos que se reunían una vez a la semana, que trataban de perseverar, ayudándose los unos a los otros, pero que no habían tantos materiales, entonces la comunidad se había restringido a un pequeño grupo de personas. Puede ser de las comunidades cristianas antes que Lucas pusiera esto por escrito. Y que cuando Jesús está hablando también de ellos, está hablando de los 12. Son 12 gatos. Y de allí unas mujeres que también están con ellos, entre ellas la madre de Jesús también. Entonces son los mismos con las mismas. Y entonces Jesús dice, pues a ustedes, comenzamos de pequeñitos, pero esto va a crecer. Esto va a crecer porque es gracia de Dios. Y la manera como se comportó Jesús, yo repito siempre, Jesús no dio eh, escándalo en su tiempo, porque todo lo que hizo lo hace a la luz de la misericordia de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Él no quita la vida, siempre da vida. Entonces tenemos levadura en lo que Jesús está haciendo e impresiona, por supuesto, a los discípulos, a aquellos que están alrededor, pero hay gente que escucha el mensaje y se le va. Los discípulos, el grupo que se va adhiriendo al grupo de los discípulos, va siendo ese pequeño rebaño que luego en diferentes lugares, cuando los líderes religiosos echan a los cristianos de Jerusalén, tienen que buscar dónde, pero van a ser en pequeños grupos. Pues de esos pequeños rebaños saldrá entonces lo que será la comunidad fuerte, renovada y resucitada de los primeros cristianos. La levadura va a fermentar toda la masa. Bueno, esa es la primera parte, que puede ser que las comunidades eran pequeñas. Pero pequeño también puede entenderse en el sentido de todavía no causaban escozor, todavía no causaban impacto en la comunidad de la sociedad, porque también en el tiempo romano todo el mundo tenía una religión diferente. Entonces, ellos eran una religión de los demás, pero ellos nunca llamaron al cristianismo como religión todavía al principio, sino que eran seguidores de Cristo. El Cristo resucitado, ascendido al cielo, sigue vivo en medio de nosotros. Entonces, ellos no están siguiendo a un muerto, ellos no se reúnen solamente como pequeños grupos, y esas comunidades poco a poco van a irse solidificando. Sin embargo, aquí debemos seguir llevando a cabo, o por lo menos tener en la mente que hay que seguir completando la misión sin miedo, porque Dios ha elegido dar su reino a este pequeño rebaño. Entonces, no es mm, como una timidez espiritual, sino perseverancia en aquello que Él enseñó, recordarlo diariamente, orar diariamente, que todo lo que nuestro ser cristiano necesita para ser cristiano sólido, que lo podamos ejecutar durante la semana. Y eso es importantísimo, era importante para la comunidad cristiana. Con una aclaración, digo yo, no es nuestro reino, sino el reino de Dios. Y eso yo sé que es claro para todos, pero mejor decirlo, porque entonces la comunidad cristiana no puede volverse imagen de lo que yo quiero y de lo que yo espero. Ah, pero es que yo pienso que tiene que ser así. No, es en Cristo y siguiendo el ejemplo de Cristo, teniendo las mismas actitudes de Cristo, léase Filipenses, capítulo 2. Entonces ahí uno entiende, claro, es que si nos queremos parecer en las comunidades cristianas a nuestro fundador, al Señor Jesús, que es el cual derramó su gracia sobre nosotros y el Espíritu Santo,
Pues la gente tiene que descubrir los mismos rasgos en usted y en mí. El rostro de Jesús. Es el reinado de Dios, pero es el reinado en su Hijo Jesucristo, siervo de la humanidad, el Mesías disponible para todo ser humano. La lógica de Jesús no era solamente de crear discípulos, eh, pero es crear discípulos del reino. Y Jesús no le tiene miedo a la historia. Usted se fija en su vida, que él no dice, no, no, vine en el momento equivocado. Esta gente no quiere abrir sus ojos o su corazón. No, corazón duro, corazón de piedra. Pero la palabra continúa proclamándose porque el Señor comienza siempre como una semilla. Todas las parábolas que contó el Señor del reino de Dios hablan de cómo Jesús predicó y cómo vivió él en su historia para permitir que ese reino de Dios creciera primeramente en el grupo de los discípulos, en las pequeñas comunidades. Ahora, Jesús ya les dijo, no teman. No teman, pequeño rebaño, entonces, porque le ha parecido bien a Dios que este grupo, que esta fe vaya creciendo. Eh, Pensemos entonces, ahora nosotros, el primer dicho es una invitación a vender lo que se tiene y dárselo a los pobres, dice el texto. Háganse bolsas que no se desgastan, un tesoro en el cielo donde los ladrones no llegan y las polillas no consumen, porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Allí está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces lo leí de arriba para abajo, pero es lo mismo. A donde pones tú el valor de aquello que crees que te hace persona, de repente allí va a estar toda la fuerza que tú tienes y le vas a estar metiendo todo tu ser. Y por eso, donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Entonces tienes que comenzar a pensar qué partes del ser cristiano necesitan volverse tesoros para ti, para que le pongas atención. Lo decimos todo el tiempo. El leer la palabra, que no sea una vez cada año, que así como hay Eucaristía diaria y se lee la palabra de Dios, que tú te pudieses leer esas lecturas todos los días. Y si una lectura te impresiona, que la repitas y la repitas hasta que sientes que la estás asimilando mejor y mejor, para que eso que vas volviendo tu tesoro se vuelva el lugar de tu corazón. Los cristianos no acumulan ningún bien de la tierra. La mayoría de los cristianos, y eso es parte de lo que Jesús estaba tratando de crear en los discípulos, es una mentalidad de nosotros no acumulamos cosas porque vamos de un lugar a otro. Ningún bien de la tierra es bien del cielo. Por lo tanto, el grupo de los discípulos comienza a ser ejemplo que hay que prepararse el tesoro celestial. Y repito, allí donde tiene usted la palabra y tiene decisiones que tomar. Jesús va a dar como ejemplos la limosna, el espíritu de la disponibilidad, generosidad y atención a los demás, a los pequeños. En el cielo no hay peligro de que nuestras arcas envejezcan. Todo lo bueno que haces para crecer en la gracia y el conocimiento y para dar de esa gracia y conocimiento de Dios a los demás, esa riqueza no envejece ni se pierde. Es una belleza porque se nota que la palabra de Dios tiene poder, que es viva y eficaz. No llega la primera vez, muchas veces, lo sabemos nosotros, tal vez nuestro corazón fue duro muchas veces y de repente entendimos, esto era, y necesito de ti, Señor. Y ese mensaje no se envejece. Ay, es lo mismo de antes, no, es que es lo mismo que es renovador en tu vida. Allí no llegan los ladrones ni la polilla, ¿sí? No puede eh, corroerlo. En última instancia, digo yo, el mensaje y el tesoro de lo que Jesús ha compartido y que la comunidad cristiana está viviendo en este instante
es que nada de lo que ellos viven es transitorio. No es moda. No es, es lo último, el último grito de cómo orar, de cómo hacer las cosas. No, esto es una perseverancia y basado en lo mismo de siempre, ¿sí? En lo que nuestro Señor Jesucristo entregó. El corazón del mensaje por eso reside precisamente en esa simpleza, que se vuelve tesoro y en donde está y permanece nuestro corazón. Se vuelve propósito de la vida, es cuando entendemos que esa riqueza, que ese tesoro es capaz de transformar quienes somos. Y por eso es que nosotros le metemos tiempo, aprendemos de la palabra y la compartimos a los demás y damos testimonio. Aún si tú todavía no puedes, pero que tu testimonio, aunque sea porque vas a la Eucaristía y perseveras y pones atención, y como se dice en los círculos, la distracción, que es la loca de la casa, que tú le pongas orden y que escuches esa palabra, ores y recibas a Jesucristo. Ya con eso ya comenzaste, ya vas hacia adelante, ya tienes un tesoro y allí está tu corazón. Entonces ya vas por el camino de la conversión de Dios mismo. Y si Dios es nuestro tesoro, el Evangelio de Jesucristo se va a reflejar en nuestras acciones. Entonces, vale la pena eso para acortarlo. Jesús después enseña como una pequeña parábola y dice, sed como aquellos que esperan a que su amo regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran inmediatamente. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el amo encuentre despiertos cuando regrese. En verdad les digo que se atará el cinturón, está hablando del amo, el amo se atará el cinturón después de que le abrieron la puerta, los hará sentarse a los servidores a la mesa y les servirá. Y si llega en mitad de la noche o antes del amanecer y los encuentra así, cuán bienaventurados serán, dice el texto. Mire, esta es la lógica, pero de patas para arriba. ¿Cómo así que entonces el amo llega tarde de medianoche en adelante, puede llegar pasada la medianoche o casi que al amanecer? Y que si usted, pensando en su responsabilidad, dijo, el amo no está, pero yo me levanto a arreglar lo que tengo que arreglar siempre. Y que en ese momento llega él y le abre la puerta inmediatamente. Y dice el texto, pues entonces, ahora el amo va a hacer lo que nunca se imaginó usted. Usted deja de ser el siervo de ese amo, el Señor comienza a servirlo a usted. Jesús hizo eso con los discípulos, les lavó los pies, pero Jesús había sido siervo siempre. Es el siervo de Dios. Jesús le sirve a los pobres. Jesús le tiene paciencia a aquellos rechazados en la sociedad, a aquellos que necesitan del hambre, que tienen hambre, perdón, de Dios. Y Él se vuelve respuesta para todos ellos. Así que la boda es cuando ese momento aparece y que uno en ese momento diga, este es momento de Dios. Esto que está pasando ahorita es de Dios y te abro la puerta, Señor. Te abro la puerta para hablar de ti o eh, ser ejemplo de tu amor. Soy siervo tuyo a la hora menos pensada. ¿Qué va a manifestarse el Señor o qué vamos a compartir con el Señor cuando estamos en problemas? Usted verá. Usted tiene que tener ese discernimiento cuando sienta que están tocando a la puerta en el momento inesperado, pero que es el Señor y usted abre. Allí, esa comparación como pequeña parábola que dice el texto, es para decirnos, allí estás tú en tu vida cotidiana. Entonces, con lo que has alimentado tu alma espiritual, ahora llega el momento de ponerlo en práctica y abrir la puerta al mismo Señor en medio de ti. Ahora entonces, ¿qué es lo que te toca con todo esto? Ser vigilantes. Es la actitud del cristiano.
virtud fundamental, decimos nosotros, del cristiano. Se repite muchísimas veces en la palabra. La vigilancia significa estar preparados en todo momento. Y no solamente cuando voy a confesarme. Y fíjese, les pongo el reto. Mío, no se confiese de dos cositas que no tienen que ver nada con los pecados que sí pudo haber hecho, pero que en ese momento, por falta de preparación, no tiene nada que decir. Sí, entonces, ¿cuáles son las cosas que afectaron tu alma? Aquello que tú sabes que no debiste haber contemplado en tus pensamientos o haber dicho, haberlo realizado, pero esas son las cosas. Sí, ay, es que no puse atención, no hice, hay otras cositas. Enciende la lámpara para que como servidor puedas notar qué es aquello que falta. Es lo que decía al principio también el texto, que la persona que está con su cinturón, porque ellos tienen esos vestidos largos, pero cuando van a caminar y tienen que ir deprisa, se lo tienen que subir y se lo amarran para no tropezarse. Pues entonces, eh, está diciendo, cuando sabes que este momento es momento de Dios, momento de testimonio, momento en el que el Señor me está pidiendo algo profundo, es allí donde tú te levantas el vestido y te ciñes, como si pusieses un cinturón, una faja, y que entonces ya ahora tienes más movilidad. Pues ahora, la otra parte después de esto, es decir, responder en el momento que toca, responder en el momento de Dios a aquellas inspiraciones del Espíritu Santo que el Señor te va poniendo. Y que tú no eres el supercristiano, pero fuiste capaz de identificar ese momento y te mediste al reto. Ahora, eh, los, todas las personas tienen que apagar la lámpara en la noche y prenderla en la mañana. Pero el texto casi que está diciéndole a los cristianos, no la apaguen. No, no te desconectes de ser cristiano. Sí, aunque estés en un estado de descanso absoluto en tu casa, sigues siendo cristiano. Y entonces que por lo menos sepas tú que durmiendo, despertándote, comiendo, trabajando o descansando, tú le perteneces a Cristo. Y decimos, pues eso quiere decir que estoy alerta. Y si Jesucristo tocara la puerta en ese momento, en cualquier cosa que suceda, que tú dijeras, ese momento es de Dios y lo sé que tengo que actuar en ese momento. Por eso somos siervos a la disposición del amo, pero el amo es el que quiere servirte. De nuevo, el Señor es el que entrega su espíritu, el Señor es el que entrega su gracia sobre ti y sobre mí. El Señor es el que nos regala de su alegría, el Señor es el que provee de todo aquello de lo cual necesitaremos. Este no es un amo, este es un hermano, este es un apoyo que necesitamos y así necesitamos vivir. Por lo tanto, la parte de la vida cristiana es profunda, es larga, dura toda la vida, hasta el día en el que expiramos el último respiro, pero poder decir valió la pena, valió caminar este sendero del amor, del perdón, de no perder una oportunidad de ser luz de Cristo en las buenas, en las malas, en la tristeza o en la alegría. Él es mi amo, pero es mi hermano. Y entonces yo no le tengo miedo. Le abro la puerta porque necesito que habite en mí. Dios los bendiga.